Nuevamente les doy la más cordial bienvenida aquí a la apasionante área de formulación y evaluación de proyectos, que bueno, en esta ocasión hablaremos sobre lo que es el diseño organizativo y administrativo de, de la empresa que pretendemos instaurar. En cuanto a esto, bueno, las pretensiones esta sesión abordar los temas partiendo desde lo que son los antecedentes del diseño organizativo y administrativo, hablar de las diferentes figuras jurídicas de la empresa, así también como lo que es el desarrollo de la propuesta de valor, básicamente sobre lo que es la misión y visión, así también como con el organigrama de la empresa y vamos a finalizar con la descripción de puestos. Bueno. Aquí lo que se pretende alcanzar también, esta competencia específica, consiste en la elaboración de la estructura de la empresa con base en la figura jurídica para la apropiada funcionalidad de la misma. Entonces aquí tenemos que hacer una indagación sobre cuál es la principal o la mejor figura jurídica que nos conviene conforme a la naturaleza de nuestro proyecto. El propósito de este tema, fíjense bien, es responder a la interrogante básica, ¿cuál es la finalidad básica que motiva la creación de mi futura empresa? ¿Cuál será la figura jurídica de mi futura empresa? ¿Y con quiénes producirá y cómo se organizará mi futura empresa? Estas tres preguntas, esos tres cuestionamientos son torales para darle forma y fondo a este tema relacionado con la organización de la empresa. Por otro lado, con respecto a los antecedentes, bueno, aquí nos está señalando que uno de los aspectos que pueden constituirse en un momento dado en un factor determinante del éxito o el fracaso de una empresa es la organización empresarial. Así es definitivamente, pero también señala que es posible clasificar este apartado en tres partes. Primero, características motivacionales de la organización, la forma jurídica de la empresa y la organización técnica administrativa. Fíjense bien, en el primer caso, aquí estamos hablando de las características motivacionales de la organización. Se trata de fundamentar la visión y la misión y logotipo de la sociedad. En el segundo se trata de seleccionar la forma jurídica más adecuada y en este tercer paso lo que se busca es definir el organigrama, el perfil de los puestos, así como los lineamientos de la organización fundamentales de la nueva unidad de producción. Entonces a esto se refieren esos tres incisos que acabamos de ver. Bueno, pues aquí les estoy presentando los 7 tipos de sociedades mercantiles existentes en México. Tenemos, por ejemplo, lo que es la sociedad en nombre colectivo. ¿Pero a qué se refiere esto? Fíjense bien, todas estas figuras, estos tipos de sociedades mercantiles, lo vamos a encontrar en la ley de sociedades mercantiles. Bueno, pero vamos a lo que es el primer tipo de sociedad mercantil. Es la sociedad en nombre colectivo. ¿A qué se refiere esto? Bueno, la figura de la sociedad en nombre colectivo, por sus siglas SNC, está enmarcada en el capítulo 2, iniciando con el artículo 25, que define su concepto como uno de los tipos de sociedades mercantiles en México. Algunas de las características de las sociedades en nombre colectivo bueno, en este caso el profesional, que es el abogado, deben tener en cuenta es, en primer lugar, que existen bajo una razón social formada por el nombre de uno o de varios socios. Fíjense bien, cada socio responde a las obligaciones sociales de modo subsidiario, ilimitado y solidario. Ninguno de los socios puede ceder sus derechos sin la autorización del resto. Todos los socios participan en la administración
cuando no haya un administrador designado. Como ven, esta es la primera figura. La siguiente es la sociedad en comandita simple. ¿A qué se refiere esta? Bueno, pues a eso también se le conoce por sus siglas de SNSC. Está enmarcada esta en el capítulo tercero, iniciando con el artículo 51 que la define como uno de los tipos de sociedades mercantiles. Algunas de las características de este tipo de sociedades en comandita simple que se deben de tomar en cuenta son, bueno, pues que existen bajo una razón social formada con el nombre de uno o de varios comanditados y además debe estar acompañada por la palabra sociedad en comandita o por la abreviatura S en C. Están conformadas por uno o varios comanditarios que responden a las obligaciones sociales de modo subsidiario, ilimitado y solidario, también de uno o varios comanditarios que solo están obligados al pago de sus aportaciones. Por otro lado, la tercera figura, la sociedad de responsabilidad limitada, aquí, bueno, pues por sus siglas de SDRL, está enmarcada, fíjense bien, en el capítulo número 4, iniciando con el artículo 58, que la define como uno de los tipos de sociedades mercantiles. Algunas de las características de las sociedades de responsabilidad limitada que se deben de considerar, que se deben de tomar en cuenta son que existen bajo una denominación o bajo una razón social formada con el nombre de uno o de varios socios. Dicha denominación o razón social está seguida por las palabras sociedad de responsabilidad limitada o por la abreviatura de SDRL. Si dichas palabras o abreviaturas no figuran, entonces el tipo de sociedad mercantil no se va a considerar de responsabilidad limitada, sino del tipo en nombre colectivo. Por otro lado, también tenemos la sociedad anónima. En la cuarta figura, la sociedad anónima, conocida también por sus siglas SA, que están enmarcadas en el capítulo 5, iniciando con el artículo 87, que la define como uno de los tipos de sociedades mercantiles en México. Algunas de las características de las sociedades anónimas que se deben de tener en cuenta son que existen bajo una denominación diseñada libremente, aunque siempre deben figurar las palabras sociedad anónima o la abreviatura SA. Están conformadas por al menos dos socios y estos solo tienen la obligación del pago de sus acciones. Además, cuentan con uno o varios comisarios designados en la escritura constitutiva o en la póliza de la sociedad anónima. La Asamblea General de la SA aprueba o desaprueba cada una de las acciones a realizar por los fundadores. En tanto, la figura número 5, conocida como sociedad en comandita por acciones, bueno, pues en este caso es conocida por las abreviaturas S en C por A y está enmarcada en el capítulo número 6, iniciando con el artículo 207 que la define como uno de los tipos de sociedades mercantiles. Algunas de las características de las sociedades en comandita por acciones que deben de considerar o deben de tomar en cuenta son, por ejemplo, que existen bajo una denominación o bajo una razón social formada con el nombre de uno o varios comanditados. La denominación o la razón social están seguidas por las palabras sociedad en comandita por acciones o por la abreviatura S en C por A. Están formuladas por uno o por varios socios comanditados, cumplen las obligaciones sociales de modo subsidiario, ilimitado y solidario, así como también de uno o varios comanditarios que solo deben de pagar por sus acciones. Las S en C por A se rigen por las mismas siglas de la sociedad anónima, salvo lo contemplado adicionalmente en los artículos que van
desde el 207, 209, 210 y 211. Posteriormente tenemos la figura número 6, la sociedad cooperativa. Bueno, pues esta sociedad cooperativa responde también a las siglas SC. Está contemplada esta figura en el artículo 213 del capítulo 7, en el cual se reconoce a esta como uno de los tipos de sociedades mercantiles, pero que a su vez estipula que este tipo de sociedades tiene su propia legislación especial. Dicha legislación especial es la Ley de las Sociedades Cooperativas. Algunas de las características que se deben de tener en cuenta son que tienen por objetivo satisfacer las necesidades individuales y colectivas de sus socios, esto mediante actividades económicas de producción, distribución y consumo de bienes y servicios. Se pueden dedicar libremente a cualquier tipo de actividad económica lícita y que las personas extranjeras no pueden figurar en cargos de dirección o de administración. Esa es una de las características. Por otro lado, tenemos finalmente las sociedades por acciones simplificadas, conocidas por sus siglas SAS. Fue incluida en la Ley General de Sociedades Mercantiles mediante el decreto con fecha del 14 de marzo del 2016 y publicado en el DOF, es decir, en el Diario Oficial de la Federación. A través de dicho decreto, la sociedad por acciones simplificadas es considerada como uno de los tipos de sociedades mercantiles en México. Así, desde el 2018 las SAS están enmarcadas en el capítulo 14, dentro del cual se plasman sus características. Algunas de estas son, por ejemplo, que existen bajo una denominación formada libremente, aunque de manera obligatoria debe incluir las palabras sociedad por acciones simplificada o la abreviatura SAS. Están constituidas por uno o más socios, los cuales solo están obligados a pagar por sus acciones. Los ingresos totales anuales no pueden superar los 5 millones de pesos mexicanos. Si este monto es superado, entonces la SAS debe ser transformada en otro de los tipos de sociedades mercantiles. Definitivamente el conocer todo esto nos va a dar una panorama para poder hacer lo que es el comparativo de entre las diferentes figuras y decidir cuál es lo que más nos conviene para nuestro proyecto conforme a la naturaleza del mismo. Por otro lado, aquí tenemos lo que es cómo se registran los diferentes tipos de sociedades. Bueno, pues finalmente aquí tenemos lo que es una serie de pasos en el cual, bueno, pues vamos a iniciar con solicitar la autorización para usar una denominación o razón social, es decir, el nombre con la cual quiere identificar a la sociedad. Dicha autorización debe realizarse de manera presencial ante la Secretaría de Economía o vía online en el nuevo módulo único de autorización de nominaciones. Esto es importante saberlo para poder hacer el registro. En primer lugar, solicitar la autorización para el registro de nuestro nombre, el nombre de la empresa, la denominación bajo la cual se va a dar a conocer comercialmente. Posteriormente tenemos que el paso número 2, luego de que la Secretaría de Economía autorice alguna denominación, se debe elaborar el acta constitutiva de la sociedad, que van a ser finalmente los estatutos sociales, en función de las necesidades y de los objetivos de las sociedades, de los socios que la integrarán. El paso número 3, que consiste en protocolizar el acta constitutiva ante el fedatario, es decir, con el notario o con lo que es el corredor público. El paso número 4 consiste en registrar la sociedad ante el famoso SAT, ante lo que es el Servicio de Administración Tributaria. Esto va a permitir obtener una cédula de identificación fiscal de la sociedad, la cual pues tiene un número de registro federal
del contribuyente, es decir, el famoso RFC. El paso número 5 consiste en inscribir lo que es la sociedad mercantil en el registro público de la propiedad y el comercio. El paso número 6, finalmente, el abogado o la persona encargada de los trámites deberá registrar la sociedad mercantil en el Instituto Mexicano del Seguro Social, el IMSS, incluso cuando los únicos trabajadores sean por el momento los mismos socios, pero se tiene que hacer un registro. Fíjense bien, es importante, si uno de los socios es extranjero, entonces otro paso que debe realizar la persona o el abogado que está haciendo la inscripción es inscribir la sociedad mercantil en el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras, es decir, en el famoso RNIE. Sin embargo, un aspecto importante es que el jurista o la persona encargada de hacer la tramitología debe analizar muy bien la naturaleza de la sociedad, ya que hay actividades específicas donde está limitada o restringida la participación de socios extranjeros. También es importante recordar que de acuerdo con el tipo de sociedad mercantil constituida y según su naturaleza, la persona encargada de los trámites puede tener que registrarla esta también en otros organismos públicos como cuáles, bueno, pues como en la Secretaría de Salud, la Secretaría del Trabajo y Prevención Social, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, o la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, o el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual. Bueno, eso va a depender también de las necesidades y la naturaleza de nuestra empresa. Por otro lado, tenemos que de acuerdo con el tipo de sociedad mercantil constituida y según su naturaleza debe registrarse, como ya se mencionó, en estos organismos públicos. Debido a que muchas obligaciones jurídicas y los permisos y los costos de los procesos suelen variar entre distintos municipios y estados mexicanos. De aquí la recomendación que se puede hacer que la constitución de cualquiera de los tipos de sociedades mercantiles sean llevadas a cabo por expertos especializados en temas mercantiles y no por los propios socios. Bueno, esa es una recomendación como una forma de poder de tener un conocimiento pleno de lo que es la tramitología existente en la entidad donde tenemos que hacer lo que es el registro. Bueno, ahora hablaremos un poco sobre lo que es el desarrollo de la propuesta de valor, es decir, hablar de lo que es la misión y la visión de la empresa. Aquí en cuanto a esta parte de la visión, siempre se sugiere a las empresas formular, junto con la descripción de sus actividades concretas, por ejemplo, venta de equipo, de cómputo, asesoría informática, formular su visión y su misión. Es algo que ya hemos abordado sobre las características de la visión y de la misión en temas anteriores. Aquí hay un ejemplo de lo que sería una visión de una empresa competitiva. Aquí, por ejemplo, nos señala que nuestra visión es mantenernos a la vanguardia de la comercialización a través de mejora continua de nuestros recursos humanos y la innovación permanente de los recursos materiales para eficientar el proceso productivo y contribuir el desarrollo sostenido de Veracruz y de México. Bueno, aquí tenemos un ejemplo, una verbigracia de una empresa competitiva. Por otro lado, también tenemos de una institución educativa que nos habla sobre cuál es su visión de mantenernos a la vanguardia de la educación superior a través de la mejora continua de nuestros recursos humanos y la innovación permanente de los recursos materiales para eficientar el proceso educativo y contribuir al desarrollo sostenible de Veracruz y de México. Por otro lado, sobre la parte de la visión, lo que nos está
lo que nos motiva, nuestro motor que nos lleva a cumplir con ella día con día. En cuanto a esto, bueno, pues aquí tenemos dos ejemplos también de los mismos tipos de empresas, de una empresa competitiva, que señala que una de la misión sería ser líderes en la comercialización de productos que excedan las expectativas de nuestros clientes a través del desarrollo innovador de canales de comercialización y la transferencia de tecnología que garanticen calidad, servicios, variedad, rapidez y costo a nuestros clientes, logrando además el bienestar para nuestros trabajadores y un adecuado retorno de la inversión a nuestros accionistas. Por otro lado, también tenemos el otro ejemplo de la institución educativa. Nos dice que el instituto es un sistema universitario que tiene como misión formar personas comprometidas con el desarrollo de su comunidad para mejorarla en lo social, en lo económico y en lo político, y que sean competitivas internacionalmente en su área de conocimiento. La misión incluye hacer investigación y extensión para el desarrollo sustentable de Veracruz y también de México. Bueno, en el caso del logotipo, bueno, con el logotipo lo que se busca es proporcionar un símbolo que permita identificar a la futura organización, la marca o nombre de la empresa derivada del proyecto. En cuanto a esto, conviene a los diseñadores del proyecto sugerir algunas características que este símbolo poseer. Bueno, habiendo abordado la parte de una manera muy sucinta de lo que es la misión, la visión y lo que es el logotipo, bueno, pues vamos a el último apartado, que es hablar sobre el organigrama de la empresa. En cuanto a esto, bueno, pues este es el primer paso. El primer paso para establecer un sistema de organización en la empresa es hacer que los objetivos de la empresa y de sus áreas funcionales concuerden y se complementen. Una vez que se realiza esto, es necesario definir los siguientes aspectos que tenemos aquí. Fíjense bien, esto es importante en este primer paso. Aquí les acabo de comentar de que es importante que los objetivos de cada una de las áreas sustantivas de la empresa y las áreas funcionales estén en plena comunicación, porque finalmente su comportamiento debe ser como lo que es un sistema. Entonces, para esto es importante hacer una definición de los procesos operativos, es decir, de las funciones de la empresa, como por ejemplo responder a los cuestionamientos de qué es lo que se hace y cómo se hace, ¿sí? Posteriormente, hacer la descripción de los puestos. En cuanto a esto, bueno, es importante agrupar las funciones por similitud, por parecido, crear los puestos por actividades respecto del tiempo, es decir, de las cargas de trabajo, y diseñar lo que es el organigrama de la empresa. En el paso número 3 o el aspecto número 3 se refiere a la definición del perfil de puestos en función de lo que se requiere en cuanto a las características físicas de la persona, sus habilidades mentales, la preparación académica, las habilidades técnicas, es decir, en cuanto al uso de máquinas y herramientas, y lo que es su experiencia laboral. Bueno, cuanto más específico sea el perfil, más seguro será cubrir las necesidades del puesto, aunque será más difícil conseguir a la persona. Es también necesario tener en cuenta que contar con el perfil detallado por puesto no va a garantizar que la persona sea la más adecuada. Quizás sea más sencillo que al cumplir con dichas características se pueda poner una mayor atención a aspectos tan importantes como la actitud, lo cual a veces es mucho más importante que su conocimiento o habilidades. Bueno, pues aquí les estoy presentando lo que sería una cédula en la cual nosotros podemos establecer cuáles son los objetivos de la empresa para el área funcional. Ya sobre estas áreas funcionales de la empresa, bueno, pues ya hemos comentado
en apartados anteriores, y aquí tenemos que definir, por ejemplo, cuál es el objetivo del área de mercadotecnia, cuál es el objetivo del área de producción, cuáles son los objetivos del área de contabilidad y finanzas, cuáles son los objetivos de recursos humanos y los objetivos de otras áreas que no estén mencionadas o no se hayan mencionado anteriormente, de las primeras 4. Entonces es importante que se haga ese ejercicio para poder determinar esos objetivos de cada una de las áreas de la empresa, con el propósito de que estos sean consecuentes, de que exista una coordinación y de que finalmente las diferentes áreas estén intercomunicadas de tal forma que puedan funcionar como un sistemita muy eficiente. Entonces es importante que se hagan este ejercicio. Fíjense bien, aquí podemos definir que el organigrama de una empresa señala las relaciones entre los principales ejecutivos y las entidades funcionales en que se basa su estructura orgánica. De ahí la importancia de los objetivos. Fíjense bien, en la formulación de un proyecto se incluye la elaboración de un organigrama tentativo que ayuda a visualizar los ejecutivos que se requieren y el costo que representaría para la plana industrial proyectada. En este organigrama, una vez realizado el proyecto, suele ser modificado por los dirigentes de la empresa, bueno, pues de acuerdo o conforme con los cambios observados en las necesidades de la misma, la capacidad del personal que le sea posible contratar y los recursos con que cuente. Bueno, en cuanto a lo que es el diseño, del organigrama puede realizarse por funciones, que estas funciones van a permitir detectar las actividades más importantes que deben de desarrollar la empresa, pero también se puede hacer este diseño por proceso, es decir, que describe todas las etapas que deben desarrollarse para asegurar la producción del bien o los servicios, o también se puede hacer por territorio. Esto es recomendado cuando la empresa posee sucursales en diversas localidades o regiones. Pero también podemos nosotros hacer esa organización por producto cuando la empresa tiene la posibilidad de producir o vender diversos productos o servicios. Para las micros y pequeñas empresas, lo más recomendable son los diseños del tipo de organigrama A y B, es decir, por funciones, hacer una organización por funciones o por proceso. Bueno, pues aquí tenemos un ejemplo de un organigrama básico de una microempresa, muy sencillo, con un gerente, el auxiliar de contabilidad, y por otro lado tenemos los ayudantes de servicios comerciales, y de estos dependen los empleados de compra. Por otro lado tenemos a los ayudantes de servicios administrativos y dependen de ellos los empleados. Aquí tenemos un organigrama pues de una pequeña empresa. Si se dan cuenta, ya es un poco más complejo con respecto al anterior que les presenté. Bueno, veamos con la parte de la descripción de puestos y hablaremos sobre las funciones básicas de la estructura organizacional. Bueno, la descripción de los puestos, así como el perfil del personal requerido, puede especificarse según se indica en este cuadro. Esta es una actividad, un ejercicio que también tienen que hacer, donde ustedes van a determinar, van a hacer lo que es un catálogo de claves del puesto, le van a asignar lo que es una clave al puesto, el nivel jerárquico que tiene en el organigrama, quién es su jefe de inmediato, cuál es el lugar de adscripción, o es decir, su área de trabajo, cuáles son los puestos colaterales o relaciones internas que se van a establecer, cuáles van a ser las relaciones externas
con las que va a tener comunicación el área, cuáles serían los requerimientos específicos del puesto, cuál sería la descripción específica del puesto, cuál es la principal problemática del puesto, cuáles serían las decisiones que ellos tendrían, sobre las cuales tendrían la posibilidad de realizarlas, y finalmente cuál sería el objetivo o la misión de ese puesto. Entonces esto es otro ejercicio que se les recomiendo mucho que lo elaboren. Posteriormente pasamos a la descripción del perfil de los puestos requeridos, y al igual que la cédula anterior, bueno, pues aquí también hay una propuesta que es importante que ustedes realicen para su proyecto, donde van a definir la descripción del puesto, van a colocar lo que es el nombre del puesto, cuál es la escolaridad de la persona que va a ocupar el puesto, la experiencia laboral, la edad, el sexo, el estado civil y las cualidades o aptitudes individuales. Y aquí ustedes pueden marcar con un porcentaje de 0 a 100% con respecto a la presentación, el liderazgo, el don de mando, lo que es el equipo de trabajo, el manejo de relaciones públicas, el manejo de relaciones humanas, la responsabilidad, el criterio, la iniciativa, la creatividad y la disponibilidad de tiempo completo. Bueno, por otro lado, para las micros y pequeñas empresas conviene establecer una matriz funcional de cómo operarían los puestos en caso de ponerse en marcha la empresa. Esto es debido a que en estos casos una persona tiene que realizar diversas funciones. Por ejemplo, pues en un pequeño restaurante o en una cocina económica, pues el gerente es a la vez, puede ser el cocinero. Aquí, bueno, pues tenemos también, les estoy presentando una propuesta de matriz funcional y plantilla de personal. Si se dan en este es algo que ustedes también tienen que realizar, tomando un ejemplo por ejemplo, de una pequeña cocina económica, donde hay diferentes actividades a realizar, desde lo que son las compras, la limpieza, el acarreo, la preparación de alimentos, y por otro lado, los diferentes puestos que existen dentro de esta pequeña empresa, donde, bueno, pues el gerente, los encargados de compra va a ir desde lo que es el gerente y el cocinero. La limpieza estaría a cargo de lo que es el cocinero, el mozo y el chofer. El acarreo sería responsabilidad del mozo y del chofer, y la preparación de alimentos del gerente y el cocinero. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de cómo hacer la matriz funcional y la plantilla de personal, porque es algo que ustedes tendrán que realizar. Por otro lado, aquí les estoy presentando otra cédula de trabajo, y aquí se señala que en el estudio de organización deben describirse la plantilla del personal que integrará la empresa. Vamos a hacer una numeración, cuál es la clave de esa plantilla de personal, el nombre del puesto y el sueldo que se le va a pagar. Esto es importante para tener conocimiento de lo que son los costos. Bueno, agotado esta parte de lo que es la cuestión del organigrama, ahora vamos a pasar a algo muy importante sobre lo que es la captación del personal, que es algo inevitable, que ya sea en el corto, en el mediano o en el largo plazo, tenemos que transitar en ese inicio y en la expectativa de consolidación de la empresa. En cuanto a esta captación de personal, bueno, pues hay elementos que es importante el poder definir, porque principalmente en esta captación de personal, el ciclo de personal abarca diversas actividades que permitan encontrar desde lo que es seleccionar, contratar, recibir, preparar y definir la carrera del personal que formará parte de la empresa desde el momento en que ésta se está creando, es decir, desde su nacimiento. El recurso humano es uno de los más importantes, si no es que es el más importante, para el buen desarrollo de la empresa, y constituye un factor clave para un buen inicio de operaciones
y la consolidación de la misma. Por tal motivo se debe planear cuidadosamente, bueno, pues este proceso que va desde la definición del personal, que requerirá hasta la planeación de las etapas por las que pasará al incorporarse y o desligarse de la empresa. Aquí les estoy mencionando etapas. ¿Cuáles etapas son? Bueno, pues tenemos la etapa del reclutamiento, de la selección, de la contratación y la inducción. Pero bueno, vamos a detenernos un momentito en la parte de reclutamiento, debido a que esto es muy importante en este paso establecer un proceso formal de reclutamiento que garantice la captación del personal requerido, de acuerdo con los perfiles establecidos para los diversos puestos. Para eso es importante la definición de los perfiles de puestos. Además de que existen muchos y diversos medios para reclutar personal. Cada uno de ellos tiene sus respectivas ventajas y desventajas. Asimismo, todos tienen, como es lógico pensar, un impacto sobre el presupuesto que se deberá asignar al área de recursos humanos, por lo cual deberá determinarse el proceso y el costo que está dispuesta a pagar para poder llevarlo a cabo. Recuerden que todo esto pues no es gratis, necesitan de los recursos que ya hemos hablado en algún momento, principalmente lo que es el recurso económico para poder efectuar lo que es todo el proceso de reclutamiento, lo que es el recurso humano para quien va a efectuar lo que es el reclutamiento, y el recurso tiempo, porque todo esto para este proceso de captación, de reclutamiento, pues se requiere de un tiempo. Bueno, el segundo paso, el segundo elemento, la segunda fase, se le conoce como la selección. Fíjense bien, en cuanto a esto, bueno, pues la selección, el sistema de selección de personal es un asunto bastante delicado, que debe planearse y ejecutarse de forma muy cuidadosa, por lo que es muy importante que ustedes tengan muy claras las herramientas y técnicas que se van a utilizar, así como el costo que implicará pues este sistema de selección. Aquí es importante reconocer y saber que se deben determinar varios aspectos relacionados con este proceso, como por ejemplo la solicitud de empleo, que es parte de ese procedimiento. Y en cuanto a esto debemos de respondernos, por ejemplo, qué tipo de solicitud se usará y por qué. Por otro lado, es necesario diseñar, o si es necesario diseñar un especial para la empresa, o si es una entrevista, quién la va a efectuar, quién la llevará a cabo, cómo se realizará, qué información se requiere obtener, y si es la aplicación de exámenes, si se cuentan con diferentes tipos de exámenes, entre los más utilizados, pues también se pudieran encontrar, por ejemplo, lo que son los exámenes de tipos psicométricos, que básicamente van a responder a cuáles son los tipos de exámenes que se van a usar, y en este caso también debemos responder quién será la persona indicada para aplicar este psicométrico y quién se va a encargar de la interpretación. Si es un examen físico, bueno, pues es importante también definir qué médico lo va a aplicar y cuáles son los tipos de exámenes que se van a solicitar. Si es un examen de conocimiento, es importante respondernos a quién lo va a diseñar, qué información se requiere obtener, o si es para la investigación de candidatos, en qué consistirá la investigación, si se va a requerir el número de teléfono, si se van a hacer visitas domiciliarias, por ejemplo, y aquí también es importante definir quién lo va a realizar, quién será el responsable de todo ello. Bueno, pues habiendo transitado por la parte del reclutamiento y la selección, pues viene lo que sería el tercer paso, la tercera fase,
que sería la contratación. En cuanto a esto, bueno, este es un proceso simple si se toman en cuenta los detalles legales que implica, o muy complejo y preocupante cuando estos se pasan por alto. Ojo, es importante esto. Por lo tanto, antes de entablar una relación laboral con alguien, es muy importante conocer todos los compromisos legales que esto conlleva. Se recomienda, fíjense bien, investigar y prever todas las acciones a tomar en cada una de las siguientes áreas. Por ejemplo, bueno, algo importante que es necesario considerar son las formas de contratación y las cláusulas especiales del contrato, cláusulas que pudieran existir, las de confidencialidad o patentes, por decir algo. La duración, se deben especificar la duración de los contratos, los derechos y las obligaciones que contrae tanto el trabajador como el empleador, entre otros tantos puntos, así como las relaciones sindicales, en dado caso de que exista, los requisitos y las prestaciones de ley. Es importante recordar que el contrato de trabajo es el documento legal con el que se registra a un trabajador en una empresa. Eso es importante conocer. Y vamos con el último paso, la última etapa, conocida como el proceso de inducción. El proceso de inducción, bueno, pues viene siendo lo que es el primer encuentro entre el trabajador y la empresa, cuando este trabajador es contratado. Es la presentación, ahí se le da a conocer, por ejemplo, cuál es la misión, cuáles son los valores y cuál es el carácter de la compañía y con el puesto que va a desempeñar, qué es lo que se les demanda de ellos. En esta inducción se ofrece al trabajador pues lo que es una visión, una panorámica de lo que se espera de él, así como de lo que éste puede esperar también de la empresa. Por otro lado, es importante también considerar que se dan a conocer tanto las políticas como los códigos escritos y los no escritos en la empresa que la empresa posee. Bueno, pues en sí, la inducción es un elemento de gran importancia, por lo que es importante determinar, por ejemplo, personas que se encargarán de realizar esta inducción. Otro punto que debemos de considerar es el material de apoyo que se va a utilizar en el proceso. Otro momento también es en qué instante se va a llevar este proceso de inducción. Por otro lado, es importante también conocer cuáles serían los costos que se van a ver involucrados en este proceso. Bueno, como ustedes vieron, la captación de personal tiene un propósito y que es importante cumplir con lo comentado en estas diferentes pasos o fases por la que se debe transitar para la captación del personal. Por otro lado, bueno, pues veamos sobre las cuestiones importantes de lo que es el desarrollo de personal. Bueno, pues para establecer un programa efectivo y eficiente de entrenamiento del personal, se deberán considerar y tratar de dar respuestas pues también a una serie de preguntas específicas que es importante conocer. Preguntas específicas como cuáles, qué puestos requieren entrenamiento especial, eso es importante conocer. En este desarrollo personal, qué puestos son los que requieren un entrenamiento especial. Otra de las preguntas que debemos de respondernos es cuáles áreas debe contemplar el entrenamiento que se programe para el personal. Otro cuestionamiento importante sería cómo se llevará a cabo el entrenamiento del personal, si se proporcionará internamente o a través de instituciones especializadas. Por otro lado, es importante también conocer cuáles serían los costos que implica el programa de entrenamiento y el tiempo muerto por participación en este proceso. Todo esto lo tenemos que ponderar. Y finalmente, uno de los cuestionamientos también necesario es
de cómo se van a determinar o se le va a dar prioridad a las necesidades en el futuro de la capacitación del personal. Y en cuanto a esto, pues hacemos una diferenciación entre lo que es el adiestramiento y la capacitación. Fíjense bien, aquí se está señalando que el entrenamiento es el adiestramiento básico requerido para que la persona desempeñe las funciones para las que ha sido contratada. Es eso. Sin embargo, la capacitación es el entrenamiento avanzado que se le proporciona a la persona para facilitar de un mayor desarrollo individual y profesional que facilite el cumplimiento y el desarrollo de la empresa. Entonces son dos momentos diferentes. Ese adiestramiento es casi al principio y la capacitación viene posterior. Esto es importante, es fundamental el considerar. Bueno, pues aquí también les estoy solicitando hacer lo que es este otro ejercicio donde ustedes deberán definir el programa de entrenamiento y capacitación de la empresa. Por ejemplo, aquí hacemos una diferenciación de un programita que estamos dividiendo en dos entre lo que es el adiestramiento y lo que es la capacitación. Por lo tanto, aquí es importante que ustedes definan cuáles son los puestos que van a recibir el adiestramiento y cuál es el tipo de adiestramiento que van a requerir, y obviamente hacer una cotización, un presupuesto de esa capacitación, de ese adiestramiento, si va a ser de forma interna o si va a ser de manera externa, cuánto costaría. Y en cuanto a la capacitación, eso es algo similar. Identificamos el conjunto de puestos, cuál es el tipo de capacitación que van a requerir y cuál es el costo que se tendría, ya sea por una capacitación interna o una capacitación externa. Bueno, ahora hablemos un poco sobre lo que es la administración de sueldos y salarios. Aquí nos señala que cuando se cuenta con una descripción básica de desempeños, recuerden la importancia de esa descripción básica de los desempeños y los perfiles por puestos y lo que es el organigrama de la empresa, el proceso de administrar sueldos y salarios resulta ser muy sencillo y rápido de realizar, pues solo implica jerarquizar los puestos de la empresa. Fíjense bien. Sin embargo, la parte difícil de esta administración de sueldos y salarios es determinar cuánto se le pagará a cada quien para que la remuneración sea justa y acorde con sus responsabilidades y obligaciones. Recuerden que va a depender mucho también de las responsabilidades y las obligaciones. Bueno, aquí les estoy presentando también pues una matriz para que ustedes pues hagan este ejercicio de hacer la identificación de los puestos que van a tener en su empresa, cuál es la categoría que van a tener, cuál es el sueldo y cuáles son las prestaciones que va a dar la empresa, y finalmente vamos a tener un total en la última columna que va a representar, bueno, pues la sumatoria del sueldo más las prestaciones. Es importante que ustedes realicen a nivel de equipo, dialoguen y tomen en consideración los elementos anteriormente señalados con el propósito de que puedan tener un presupuesto muy aproximado a lo que es la realidad, un presupuesto total de lo que es esta parte de sueldos y salarios. Bueno, ahora vamos a continuar con lo que es el desempeño, la evaluación del desempeño. La evaluación del desempeño del trabajador es un punto muy delicado, fíjense bien, ya que incide directamente sobre la moral de éste y sobre la eficiencia de la empresa. Por lo tanto, debe considerarse cuidadosamente. Bueno, en cuanto a esto,
El sistema de evaluación del desempeño siempre se va a fundamentar en las funciones operativas individuales y se va a complementar con la fijación de objetivos parciales y objetivos finales de cada actividad, es decir, el tiempo en que se pretenden lograr los resultados esperados. Esto te va a permitir dar seguimiento a este aspecto. Por ejemplo, de los objetivos, es importante recordar que los objetivos provienen de una negociación entre el trabajador y el jefe inmediato, tomando en cuenta los objetivos de la empresa y las capacidades de la persona. No olvidar ese aspecto que es fundamental. Continuemos con las relaciones de trabajo. Aquí nos señala que el ambiente de trabajo es de gran importancia para el desarrollo de la empresa e involucra una serie de aspectos de gran importancia, entre los que se encuentran, por ejemplo, lo que es la motivación, la comunicación, el trabajo en equipo, la calidad de personal de todos los miembros de la organización. Bueno, entre estos aspectos y otros son elementos indispensables a considerar para contribuir o establecer un clima organizacional adecuado, el cual, fíjense bien, va a repercutir fuertemente sobre la productividad. Ese ambiente, ese clima organizacional va a tener una incidencia sobre lo que son los niveles de productividad. El emprendedor debe de prever estos puntos, al menos, fíjense bien, para guiar sus acciones y facilitar la canalización de recursos a situaciones concretas que pues obviamente permitan alcanzar un nivel de clima organizacional apropiado. Eso es importante, tener un clima adecuado, donde el trabajador se sienta a gusto, y obviamente mejorarán con esto los indicadores de la productividad, los indicadores de eficiencia. Entre otros elementos indispensables que pueden contribuir, es como se señala aquí el punto de la motivación. En cuanto a la motivación, siempre, fíjense bien, es necesario considerar cuáles son las herramientas motivacionales que van a permitir reforzar las conductas positivas que deseamos impulsar en nuestro personal. Esto es, si va a ser mediante programas deportivos, reconocimiento por desempeño o cumplimiento de políticas como la puntualidad, la asistencia. Fíjense bien, aquí los reconocimientos pueden ser verbales, puede ser dinero en efectivo, despensas básicas o días de asuetos adicionales. Por otro lado, los programas de convivencia, es decir, la asistencia a actividades culturales o deportivas o días de campo, por ejemplo, pudiera ser dentro de los que pudiera manejar. Y cualquier otro elemento que permita mantener un alto nivel de motivación entre el personal de la empresa y el personal de la empresa. Ahora, con relación a la comunicación, es necesario establecer un sistema efectivo que facilite el intercambio de información entre el personal y evite o ayude a solucionar rápidamente cualquier conflicto interpersonal que pudiera surgir entre los miembros de la organización. Es necesario incluir en el sistema de comunicación los diversos tipos de información, que pueden ser los formales o los informales, y además las variadas direcciones de la misma, que pueden ser de forma ascendente, pueden ser de forma descendente o de manera horizontal. Con respecto a lo que es el trabajo en equipo, que es un aspecto crucial y relevante, aquí pues el nuevo empresario, el emprendedor, debe de conocer las etapas de desarrollo de un equipo de trabajo
y propiciar su buena implantación, así como la incorporación de los miembros. Otros aspectos relevantes en las relaciones laborales, bueno, pues como se señala aquí, es lo relativo a la calidad, pero observado desde la perspectiva del personal, esto es, en relación con la persona y su nivel de vida. En ese sentido, bueno, pues es importante conocer que la visión de la empresa debe considerar el desarrollo del trabajador como un ser humano y por lo mismo su calidad de vida, es decir, enfocándose en los niveles social, económico, cultural suyos y de su familia, y además de que una forma de influir sobre la calidad de vida laboral y personal del trabajador y su familia es a través de programas concretos de desarrollo y capacitación, entre los que se pudieran encontrar, pues pudieran ser tardes culturales, cursos básicos de salud, programas de calidad para la familia, cursos de manejo de finanzas familiares, programas de retiro y ahorro, eh, entre tantos. Todo lo anterior, tomando en cuenta que la empresa es la gente que trabaja en ella, no es en sí la estructura del edificio, sino que es el sistema blando, es decir, el sistema organizacional. A eso es lo que nosotros debemos de considerar, que es la gente está apuntalada, esa estructura está sostenida por la gente que está trabajando en ella. Bueno, es por eso que aquí también les estoy solicitando que realicen otro ejercicio en donde ustedes van a escribir los procedimientos considerados para facilitar la motivación, comunicación y el trabajo en equipo. Además, es importante que señalen cuáles van a ser las acciones concretas que se llevarán para mejorar la calidad de vida del trabajador y de su familia. Bueno, finalmente, a resumidas cuentas, el estudio organizativo y administrativo que como producto de este tema vamos a presentar pues va a ser un trabajo escrito que debe de contener los siguientes puntos. Pues el primero, cuáles son los objetivos del área de organización, la estructura organizacional, continuamos con las funciones específicas del puesto, fíjense bien, todas las acciones, todas las actividades, las cédulas que tienen que llenar posterior a lo que es una reflexión nos van a ayudar a darle forma a este trabajo. Continuamos con la captación de personal de la que ya hemos hablado, el desarrollo del personal, la administración de sueldos y salarios, la evaluación del desempeño, las relaciones de trabajo y cuál va a ser el marco legal de la organización. Bueno, a esto tenemos que agregar las referencias que se hayan consultado y vamos a finalizar este apartado agregando los anexos que sean necesarios. Bueno, y con esto, bueno, pues estamos llegando a lo que sería la conclusión de este apartado. Nuevamente aquí les presento las referencias que fueron consultadas para este momento en el cual acabamos de vivir en este video. Entonces es importante de que este video lo puedan revisar de una manera cuidadosa, de que todas las dudas que se vayan generando las vayan anotando para que en el momento de darles una retroalimentación presencial, podemos dilucidar, podemos aclarar y hacer una retroalimentación efectiva que les pueda ayudar mucho en lo que es el desarrollo de esta encomienda, de este estudio de organización que les estoy solicitando para su proyecto de inversión. Bueno, habiendo agotado la agenda de la sesión de hoy, no me queda más que desearles un productivo día y sobre todo, bueno, pues se den un espacio también de
de marcar su poderosísimo like a este video. Bueno, nos estamos viendo hasta muy pronto. Hasta la próxima sesión.